El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta la cápsula profética. Pastor Jorge Matallana. Amados hermanos, preciosa iglesia, damos gracias a nuestro amado Dios por un día más de vida que nos ha concedido y por la oportunidad de poder acercarnos una vez más a su hermosa palabra en esta hora. Esa es la tercera parte del estudio del libro de Apocalipsis que hemos iniciado recientemente. Obviamente estamos en la introducción, en el capítulo 1, y por supuesto que este tema de este capítulo 1 nos presenta la revelación de Jesucristo. Y quiero invitarles para que hagamos una oración para poder continuar adelante. Amado Dios, gracias te damos en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, amado Espíritu Santo, por venir a revelarnos la verdad de lo escritural de este libro maravilloso, y oro para que tú nos ayudes a entender y comprender la verdad que en él ha sido inspirada para edificar a los santos. En el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todos mis amados son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Y nos dice la hermosa palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 9 del libro de Apocalipsis. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Probablemente, amados, e indudablemente fue allí también donde Juan transcribió, puso la revelación de este libro maravilloso por escrito. La isla de Patmos, como ya vimos en un tema anterior, está ubicada en el mar Egeo, a unos 100 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Éfeso. El gobierno romano utilizaba esta isla como un lugar de exilio para criminales y delincuentes. Y nos dice el apóstol Juan que él se encontraba allí por causa de la palabra de Dios y del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Allí había sido exiliado por el emperador Domiciano a causa de la predicación que Juan efectuaba en el Imperio Romano. Los tres primeros capítulos de este libro maravilloso tienen forma de carta y están dirigidos a las 7 iglesias en la provincia romana de Asia. Ellas son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Estos en sí fueron los receptores originales del libro de Apocalipsis. Es importante notar que el número 7 en la escritura es un número simbólico, y es aquel que no solamente indica una cantidad, sino que expresa una idea, tiene un mensaje distinto a lo que él mismo es como número, tiene una revelación que lo supera y que lo desborda. Honestamente, en la palabra del Señor no siempre es posible saber lo que tal o cualquier otro número significa.
Pero la asociación entre ambas realidades, lo que un número significa o no, realmente es desconocida. Para nosotros los occidentales, por supuesto que esto es difícil de entender, pero para los semitas era algo natural. Ellos usaban con toda naturalidad los números para transmitir ideas, mensajes o claves. Obvio que la Biblia no explica nunca ni simboliza específicamente cada número, pero los estudiosos de la palabra de Dios han llegado, y yo mismo he llegado también, a averiguar algunos simbolismos, y esos simbolismos nos permiten, por supuesto, aclarar muchos de los episodios bíblicos complejos. Por ejemplo, y esto es a grosso modo porque hablar de la numerología bíblica llevaría un buen tiempo, pero a manera de resumen, por ejemplo, el número 1 simboliza a Dios, que es el único Dios verdadero. Así que el número 1 en la palabra indica exclusividad, primado, excelencia. Y en estos casos, el 1 siempre simboliza el ámbito divino. A manera de ejemplo, tú y yo sabemos que el Espíritu y nosotros en Cristo somos uno solo. El número 2 representa al hombre, pues en el hombre siempre hay una dualidad, como ya hemos visto en muchos temas anteriores. Sabemos que el hombre es carne y es espíritu, que la carne está compuesta por el alma y el cuerpo, y que por supuesto el espíritu es el lugar donde el hombre nacido de nuevo se ha convertido en la morada del Dios vivo en su espíritu. Y de eso podríamos hablar mucho y citar muchos textos, pero como les digo, quiero hacer esto de una manera sencilla y general. El número 3, por ejemplo, significa y representa totalidad. Quizá porque 3 son las dimensiones del tiempo. Tú sabes que el tiempo está dividido en pasado, presente y futuro. Pero decir 3 en la palabra de Dios equivale siempre a totalidad. Por ejemplo, Dios es triuno, es Padre, es Hijo y Espíritu. Número 3. Tú y yo somos una triunidad perfecta, espíritu, alma y cuerpo. Sin embargo, en Cristo y con Dios somos uno solo. El número 4 simboliza el cosmos en la palabra de Dios. Cuando se dice que en el paraíso, por ejemplo, en Génesis 4:10 había 4 ríos, significa que todo ese cosmos era un paraíso antes de la caída de Adán y Eva. Esto determina que esos 4 ríos pudieron ser sitios determinados, y muchos han venido buscándolo por siglos, tratando de encontrar y de entender ese cuádruplo río que hubo en el huerto del Edén. El número 5 significa dirección, revelación, conocimiento, y tú y yo sabemos que en la Biblia el número 5, por ejemplo, es representativo de los 5 ministerios. En la epístola de los Efesios, que no vamos a leer por el tiempo, pero allí encontramos, como tú y yo también sabemos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que son los 5 ministerios edificadores del cuerpo de Cristo. También en los evangelios, por ejemplo, se nos dice que en la multiplicación de los panes, Jesús tomó 5 panes, para referirse a algunos panes. Dijo también en una de sus parábolas que en el mercado se vendían 5 pajarillos por 2 monedas. Todo esto para apuntar a este número 5, entendiendo también que nuestro cuerpo posee 5 sentidos. El número 6 es número de hombre,
especificado en el sentido de que en el sexto día el hombre fue creado y en el séptimo Dios reposó de su obra. Y también tú y yo sabemos que en el número de dispensaciones bíblicas, que son 7, la sexta dispensación nos presentó al Mesías, al Cristo de gloria, quien creó al nuevo hombre, que somos tú y yo, la nueva creación de Dios. También en la plenitud encontramos en el número 6 al hombre manifestado completamente en la carne. Y como veremos a futuro en el libro de Apocalipsis, la Biblia nos habla, por ejemplo, de la marca de la bestia, que es el 666, que es la plenitud del hombre caído en la carne y en el pecado. De eso hablaremos a futuro. Pero también encontramos el número 7, que es el más conocido de todos los símbolos en la Escritura, que representa totalidad, perfección, número completo. Es por eso que, por ejemplo, Jesús le dice a Pedro que debe perdonar a su hermano hasta 70 veces 7. 7, también, amados, en la Escritura, puede expresar la perfección del mal. Por ejemplo, o el sumo mal, para que me entiendan. Como cuando Jesús enseña que si un espíritu inmundo sale de un hombre, puede regresar a él con 7 espíritus peores. O cuando el Evangelio nos enseña también, por ejemplo, cómo Jesús expulsó 7 demonios de María Magdalena. El libro de Apocalipsis emplea 54 veces el número 7, que por supuesto no vamos a contar ahora, pero lo hace para describir las realidades divinas. Y a manera de ejemplo, encontramos al comienzo las 7 iglesias del Asia. Se nos habla de los 7 espíritus del trono de Dios, de los 7 sellos, de las 7 trompetas, del candelero de 7 brazos, de las 7 copas de la ira, de los 7 candeleros, de los 7 cuernos, etcétera, etcétera, que estaremos mirando, si el Señor lo permite, a medida que avancemos en el estudio de este libro maravilloso. Pero también la Biblia, por ejemplo, nos muestra el número 10. El número 10 es un número simbólico que nos sirve para recordar. Por ejemplo, al ser 10, los dedos de las manos, nos resulta muy fácil poder recordar siempre esa cifra. Por eso figuran entonces en la Escritura, por ejemplo, los 10 mandamientos que Jehová nuestro Dios dio a Moisés. Hubieran podido ser más, 11 o 12, pero la Escritura específicamente nos presenta 10. Así como también nos habla de las 10 plagas que azotaron a Egipto. Y también por esa razón se ponen en el libro de Génesis, entre los antepasados de Noé a Abraham, 10 generaciones, aunque obviamente sabemos que existieron muchas más. De Adán a Noé 10, y de Noé a Abraham aparecen 10 generaciones descritas en el libro de Génesis. Ahora, amados, el número 12 también es un número simbólico y significa elección. Por esto se hablará en la palabra de las 12 tribus de Israel, cuando en realidad el Antiguo Testamento puede nombrar que hubo más de 12. Pero esto hace referencia a que fueron 12 las tribus elegidas por Dios, que tú y yo también conocemos suficientemente. Igualmente se agruparon en 12 a los profetas menores, que tú los puedes contar en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento nos nombra 12 apóstoles de Jesús, que sabemos que resultaron ser más de 12 si comparamos sus nombres y los 70 que él envió, pero obviamente los llamó los 12, porque fueron los elegidos originalmente por el Señor para que lo acompañaran en su ministerio terrenal. Asimismo, Jesús asegura tener 12 legiones de ángeles
que podrían defenderlo a su disposición. Y tú lo puedes leer, por favor, en Mateo capítulo 26, versículo 53. El Apocalipsis, por ejemplo, nos habla de 12 estrellas que coronan a la mujer vestida de sol. 12 son las puertas de la Jerusalén celestial. 12 ángeles. 12 frutos del árbol de la vida. 24 ancianos delante del trono, simbolizados en 12, representando al Antiguo Testamento, y 12 a los elegidos del Nuevo Testamento. El número 40 en la Escritura también tiene un valor significativo y simbólico. El número 40 representa el cambio de un periodo a otro, haciendo referencia a los años de una generación. Por eso fue que el diluvio duró 40 días y 40 noches, pues fue el cambio hacia una nueva humanidad, luego de que Dios destruyó a los hombres, excepto a Noé y su familia, que fueron 8 personas. Note bien que los israelitas estuvieron 40 años en el desierto, hasta que toda esa generación incrédula que salió de Egipto falleció para poder entrar en la tierra prometida, una nueva generación después de 40 años. Moisés permaneció 40 días y 40 noches en el Sinaí. Más adelante encontramos a Elías peregrinando 40 días hasta que las vidas del pueblo de Israel también pudieran ser cambiadas. En el Nuevo Testamento encontramos a Jesús ayunando 40 días, porque fue el cambio de su vida privada para convertirse en un hombre público, en un hombre que se habría de revelar a su generación en los días que el Señor Jesucristo lo hizo. También hablamos del número 1000, que significa multitud y gran cantidad. 7 son los milenios que reflejan el compendio del manual de la palabra de Dios y del trato de Dios con el hombre. Usted encuentra eso en Daniel 5.1, el Salmo 90, Primera de Reyes 3.4, Primera de Reyes 11.3. Y a veces ese número 1000 también lo encontramos combinado con otros. Así, por ejemplo, el Apocalipsis dice simbólicamente que al final del periodo que está por venir, el periodo de la tribulación, simbólicamente del mundo se salvarán 144,000 elegidos, porque es la combinación de 12 por 12 multiplicado por 1000. Todo esto, por supuesto, significa elegidos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, en una gran cantidad de 1000. Quedan otros números simbólicos, por ejemplo, como el 70, en donde Lucas nos dice que Jesús eligió a 70 discípulos para enviarlos a todos los lugares donde ellos deberían ir a llevar la buena nueva del Evangelio de salvación por medio de Cristo. Obviamente allí era algo simbólico. En Génesis 10, el total de los pueblos y naciones que existían en el mundo eran 70. No obstante, amados, y lo vuelvo a repetir, el número 7 es usado con mucha frecuencia en el libro de Apocalipsis. Y siempre simboliza lo que está completo y nos habla, por supuesto, de plenitud y de perfección. Esto nos sugiere entonces que la intención final de Dios era que este libro maravilloso fuera conocido y leído por todas las personas en toda parte del mundo y en cualquier época, como estaremos viendo a futuro. Esta verdad se ve confirmada por lo que el mismo libro nos dice en Apocalipsis 1:3. Leamos juntos. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Por lo tanto, amados,
podemos decir que Apocalipsis fue escrito inicialmente para los creyentes de las 7 iglesias locales de Asia. Y es obvio que allí había personas sencillas, seguramente no habrían teólogos ni especialistas en el arte de interpretar las escrituras. Todos sabemos y veremos que había algunos que estaban experimentando una fuerte persecución en ese tiempo, mientras que otros vivían cómodamente satisfechos de sí mismos. Había creyentes que estaban a punto de morir perseguidos por el Imperio Romano y otros que se estaban acomodando peligrosamente al mundo para no sufrir persecución. Esa realidad nos permite entonces concluir que la carta no fue escrita solamente para las 7 iglesias de esa época en que Juan vivió, sino que fue escrita para la época que está viviendo la iglesia actual también. En el día de hoy, antes del glorioso arrebatamiento, y que como veremos en los estudios próximos, nos revela 7 condiciones, 7 clases de congregaciones locales que vamos a examinar en detalle en el transcurso de este estudio bíblico. Había entonces en ese tiempo como hoy personas que estaban aceptando peligrosas herejías que se habían introducido dentro de las iglesias, y que también habían otros que combatían ardientemente en contra de esas herejías. Había quienes habían escogido ser fieles a Cristo a costa de perder su reputación, su trabajo, su libertad y aún su misma vida. Pero habían también los que se adaptaban a ese mundo en aquel entonces y hoy, a fin de librarse de cualquier persecución y de cualquier problema. En todo caso, amados, a lo largo del Apocalipsis se percibe un fuerte conflicto de lealtades, una gran presión política, ideológica y espiritual en ese tiempo como hoy también lo estamos viviendo. Así que, aunque inicialmente los portadores de esas cartas y del libro de Apocalipsis fueron las 7 iglesias de Asia, su mensaje sigue siendo relevante hoy y tiene que ser escuchado por la iglesia de cualquier época y lugar. Particularmente, amados, cuando tú y yo sabemos, si es que tenemos claro este asunto, que el fin de todas las cosas se aproxima sobre la tierra vertiginosamente. Hemos de entender también que el libro de Apocalipsis gozó de una rápida distribución debido en gran manera a que cada una de las iglesias de Asia Menor a las que se dirigió probablemente sirvió de centro de distribución hacia otras demás congregaciones que obviamente tuvieron que existir en ese tiempo histórico. Y a esto ayudaría también el hecho de que el mensaje de Apocalipsis anunciaba una gran crisis que la Iglesia Universal habría de enfrentar en poco tiempo. Crisis tremenda que tú y yo sabemos que hoy se avecina sobre cada uno de nosotros. Así que, amados, el hecho es que este libro fue rápidamente conocido y leído por los creyentes en todas partes en el Imperio Romano, y se debió a que desde el principio fue reconocido como parte de la escritura inspirada. Prueba de ello, muchos líderes cristianos de los primeros siglos conocieron muy bien el libro y lo citaban y predicaban acerca de él en sus escritos y en sus sermones en aquellos días. Otra prueba más de esto es que apareció en el canon de Muratori, año 170 después de Cristo, un hombre que hizo la lista más antigua de los escritos fidedignos y bíblicos, tanto del Antiguo
como del Nuevo Testamento. Así que después de esta introducción, lo que tú y yo debemos entender, amados, antes de comenzar en el próximo tema, a ver la revelación de Jesucristo, es el propósito del libro. Lo primero es, obviamente, revelarnos a Cristo en su gloria celestial. Y el propósito principal del libro, ya lo leímos bien expresado en el capítulo 1, versículo 1, donde la Escritura dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Por tanto, lo que tú y yo debemos hacer y entender es que la intención del libro de Apocalipsis es revelarnos a Jesucristo de una manera especial. Y como veremos, comienza con una gran revelación del Cristo en su gloria actual. Lo veremos caminando en medio de las 7 iglesias, pero también en Apocalipsis lo veremos sentado en el trono de Dios, como también lo veremos regresando triunfante con su iglesia al final de los 7 años de la tribulación, para vencer y derrotar a todos sus enemigos. Por lo tanto, amados, el libro quiere presentarnos al Cristo glorificado para que tú y yo veamos un contraste entre el Cristo de hoy y el Cristo que vino al mundo en su primera venida. Lo que quiero decirles con esto es que tú y yo no podemos perder de vista que Jesucristo es el mensaje central del libro de Apocalipsis. Porque es lamentable que muchos olvidan eso y se acercan al libro interesados en saber más del dragón, de la bestia, de las plagas que vienen sobre la tierra, en vez de mirar allí al Cordero de Dios como el centro de esta escritura maravillosa. No podemos olvidar que el centro es la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo y que Él es quien lo llena todo. Él es el Señor de la iglesia, es el Hijo del Hombre, es el Cordero inmolado, es el León de la tribu de Judá, el Redentor del mundo, el Hijo de Dios que se sienta en el trono, el Omnipotente, el Soberano Dios, el Rey de Reyes, el Alfa y la Omega, el que tiene las llaves de la muerte y del Hades, el primogénito de los muertos, el invencible guerrero que volverá montado en un caballo blanco y nosotros con él, el que rige a todas las naciones con vara de hierro. Es el juez del mundo, es el Señor de la historia, es el Verbo de Dios, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es la raíz del linaje de David, es la estrella resplandeciente de la mañana, es el esposo, es la lumbrera que ilumina la nueva Jerusalén, es aquel que es digno de ser adorado por la creación entera. Así como muy bien dice Apocalipsis en el capítulo 19, versículo 10, finalizando este tema maravilloso del día de hoy, de la siguiente manera: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, hablando el ángel, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Dice: adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que, amados, toda la gloria y toda la honra es para nuestro Rey maravilloso. Él es el espíritu y la inspiración de este libro poderoso, que con la ayuda del Señor, paso a paso, iremos estudiando para entender su significado. Así que, amados,
Démosle las gracias al Señor por esta introducción al libro y comenzaremos viendo su revelación en el próximo tema. Amado Padre, gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, amado Espíritu Santo, por darnos el privilegio de poder acercarnos a este libro maravilloso, igual que a toda tu palabra. Gracias, Señor, por mis hermanos que apartan su tiempo para dedicarlo a lo único que edifica la vida de un santo, de un creyente, que es el estudio juicioso de la palabra de Dios. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por este día. Y en tus manos yo encomiendo la vida de todos mis amados hermanos que escuchan y nos acompañan en este proceso maravilloso. Y oro para que ellos puedan ser poderosamente bendecidos a través de este ministerio que tú levantaste para instruir a tu iglesia. En el todopoderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados, gracias por su atención. Yo quiero rogarles que por favor se suscriban al canal. Que no olviden de activar la campanita para que sepan cada vez que subimos un video nuevo. Que no se olviden de darle like a la manito si el video edifica su vida. Porque todo esto nos ayuda para que el algoritmo de YouTube pueda reconocernos y compartirnos más fácilmente con más cantidad de personas alrededor de la tierra. No olviden, amados, que también tenemos nuestro WhatsApp, que es el grupo de estudio. Ustedes ven el número en la parte inferior, donde interactuamos, contestamos preguntas, compartimos, donde yo envío cada tema, inmediatamente lo subo, lo acompaño de un archivo PDF para que usted pueda estudiarlo y compartirlo en su congregación, con sus hermanos, con su familia. El anhelo es que el Evangelio de Cristo, de la gracia, sea predicado a todo el mundo. Y Él nos ha dado el privilegio de poderlo hacer a través de este medio de YouTube. Damos gracias al Señor por eso. Que mi Señor continúe bendiciendo su vida. Y nos vemos en la próxima entrega del libro de Apocalipsis. Muchas bendiciones para todos. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos.